Cómo las disputas comerciales dieron forma a la cumbia de los años 60, quédate y te lo contamos. Bienvenidos a Cumbia entre dos tierras, una serie audiovisual apoyada por Ibermúsicas, en donde vamos a explorar las diversas músicas que han dialogado entre Colombia y México con el nombre de cumbia. Hola, bienvenidos de nuevo a Cumbia entre dos tierras. El día de hoy hablaremos sobre el sonido sabanero y los corraleros de Majagual, este conjunto legendario que dejó huella desde el Merequetengue de la Costa Chica hasta Monterrey. Para entenderlo mejor, vamos a echar un vistazo en Medellín a su industria disquera desde la perspectiva del investigador Juan Sebastián Ochoa. Entre los años 50 y 60, la industria discográfica en Medellín tuvo su auge. Hubo varios factores que tuvieron influencia en ello. Por ejemplo, la restricción de importaciones de bienes de consumo que tuvo lugar durante la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla. También la importancia que tomó la ciudad como centro industrial dentro del país y la adquisición de un mayor número de empresas por parte de las disqueras. Sega Ecodiscos, Discos Silver, Ondina, Sonolux, que para finales de los 60 tenía más de 100 empleados y podía producir más de 50.000 discos al día, y finalmente Discos Fuentes, que en 1961 se mudó de Cartagena a Medellín. También fue fundamental la aparición de los discos de larga duración y el vacío en la oferta de músicas bailables que surgió cuando Cuba fue aislada luego de su revolución. Medellín llegó a tener prácticamente el 80% del negocio discográfico del país. En esas condiciones, la dinámica del mercado discográfico generó la necesidad de mucho material nuevo para mantener el negocio. Contrataban compositores de planta, también echaban mano de repertorios tradicionales o populares que no se habían grabado anteriormente, y muchas veces lo adaptaban. En este contexto se empezaban a configurar algunas distinciones dentro de la música tropical. Por una parte, empezaba a delinearse esta idea de música vallenata, que se refería básicamente al territorio que antes era nombrado como el Gran Magdalena, la música sabanera, que correspondía al entonces departamento de Bolívar, y lo que actualmente se conoce como sonido paisa, que eran los grupos de adolescentes urbanos como los Teenagers, los Golden Boys, los Graduados o los Hispanos, que también hacían música tropical muy a su modo citadino y desde algunas influencias del rock con guitarras o baterías. Te pusiste muy bonita pa' bailar esta cumbiamba. La década de los 60 se inició con un éxito abrumador del acordeonero Aníbal Velázquez. Antonio Fuentes, el dueño y fundador de Discos Fuentes, buscó la manera de aprovechar este éxito haciéndole la competencia, y aquí surgieron los corraleros del Majagual. Desde septiembre se siente que viene diciembre. Olimpia Estéreo. El grupo se conformó de manera similar a lo que pasó con la Fania All Stars en Nueva York 10 años después en el contexto de la salsa. Así, Calixto Ochoa y Alfredo Gutiérrez, que entonces era un adolescente, encabezaron el conjunto que se volvió parte del estudio de Fuentes. Fueron muchísimos los arreglos que se terminaron de grabar en las mismas sesiones de grabación, y fueron muchísimos los éxitos que produjeron. Dicho por el propio Alfredo Gutiérrez, su nombre surgió por las corralejas, fiestas populares de toros que había en la región, y por el Majagual, el barrio en el cual vivían. El grupo tuvo bastante rotación de personal. El propio Gutiérrez se retiró por un contrato mejor hacia Sonolux algunos años después, y el grupo se desintegró en 1970. Por la extensión de esta historia y la importancia que tuvo en México, vamos a continuar con este relato en el próximo capítulo. Y ahora pasemos a la música. La música de los corraleros es muy interesante y propositiva, y resulta muy difícil encasillarla dentro de un género particular. Va muchísimo más allá de la cumbia. Además de un sentido jocoso y burlesco, es una mezcla de diferentes estilos de los que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Su instrumentación, por ejemplo, utiliza tanto los vientos de las bandas con el bombardino, trompeta, trombón y clarinete, como la caja de la música de acordeón, las percusiones de las orquestas tropicales como la conga y el timbal, además del contrabajo y posteriormente el bajo eléctrico. De hecho, se cuenta que uno de los primeros bajos que llegaron a Colombia fue importado por el mismo Antonio Fuentes, precisamente para grabar con los corraleros. Por esta misma razón integraron elementos de diferentes músicas de la región. Tocaban cumbias, porros, merengues, pero también fueron muy hábiles en el momento de combinarlos con músicas foráneas. Por ejemplo, crearon el pasebol, que describen como una combinación entre paseo, que después fue muy importante en el vallenato, y el bolero. Anhelos tengo de verte, vida mía. También cabe mencionar la charanga, que tiene un tiempo medio. El público está pidiendo que les grabe más charanga y yo sigo. Y la guaracha, que es mucho más rápida y festiva.
Describir a detalle cada una de estas músicas requiere bastante más tiempo del que podemos dedicarle en este capítulo. Sin embargo, es muy importante resaltar dos elementos de la percusión que cambian significativamente y no habían aparecido en nuestras cumbias anteriores. Por una parte, tanto el pasebol como la charanga y la guaracha se caracterizan por una guacharaca que está quitando uno de los golpes que utilizaba el porro y la cumbia, dándole un carácter más asentado. La conga ya no hace el contratiempo del llamador, sino que se acerca más a la guaracha de la música tropical de México y Cuba, acentuando solamente el cuarto tiempo. Para el investigador Juan Sebastián Ochoa, la cercanía con las disqueras no fue una camisa de fuerza, sino que dio vía libre a que se pudiera crear todo aquello que pudiera gustar al público masivo. La necesidad de venta y no de la de conservación y el gran volumen de canciones que se necesitaban para mantener la industria andando permitieron la movilidad y fluidez entre elementos considerados tradicionales y modernos, una gran apertura a la exploración y un gran dinamismo en la música. Gracias por acompañarnos desde las sabanas del Caribe colombiano hasta las industrias discográficas de Medellín. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir explorando la música de los corraleros y la manera en que incidió en México. Hasta la próxima. Esto fue Cumbia entre dos tierras. Nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo. No olviden seguirnos y gracias por acompañarnos.